Aquí estamos una vez más en Vivir al Máximo, donde queremos ayudarte a construir un proyecto de vida apasionante. Ya sabes que puedes conseguir más información de nosotros y del programa por Instagram en @huellas_deja, @huellas_deja o por internet en huellasdeja.com. Hoy tenemos una invitada especial que viene a sustituir a Juan Pablo, bueno, parcialmente, no permanentemente, viene a sustituir a Juan Pablo, que una vez más nos acompaña detrás de las cámaras. Me estaba preguntando si en algún momento podía ponerse por el frente, pero vamos a ver si sale. Hoy está más bien con nosotros frente a las cámaras la doctora Corina Delfino. ¿Cómo estás, Corina? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias. La verdad es que la historia de cómo conocí a Corina es bastante casual, o sea, es bastante, ¿cómo decirlo?, de estas coincidencias que son buenísimas, porque, bueno, yo venía pensando, como hemos venido trabajando también en algunos de los programas, las dificultades que están consiguiendo las personas para construir vínculos sociales estables, vínculos emocionales con otras personas estables. De hecho, en uno de los episodios, el pasado episodio, estábamos hablando de la importancia de conseguir esa persona que te pueda acompañar en el camino y con el que tú puedas descargar un poco los sufrimientos que tienes, las dificultades que tienes. Y entonces estaba dándole un poco de vueltas a esa idea y de repente voy a una reunión familiar de un amigo mío con el que juego fútbol a veces. Y en esa reunión familiar pues conozco a la esposa de este amigo mío, que es Corina, ¿no? Que está Corina aquí. Y entonces pues nada, nos ponemos a hablar y le cuento que estamos en esto, que estoy haciendo el podcast y de repente me entero que que estaba terminando el doctorado en psicología. Hoy la doctora Corina Delfino, en ese momento no había terminado. Y que estaba trabajando mucho precisamente ese tema de las relaciones emocionales y de un concepto del que vamos a hablar hoy que se llama el vínculo de apego, ¿no? Entonces, antes de meternos de lleno ahí, Corina, quería presentarte un poco. Tú, como dije ahora, has terminado el doctorado en psicología aquí en la Universidad de Puerto Rico, la estación desde la universidad que es como donde está la estación de la que estamos hablando, o sea que estamos con una exalumna de la universidad. Uh-huh. Y hizo precisamente su tesis doctoral sobre este tema, sobre el tema del vínculo de apego del que hablaremos ahora. Pero antes de meternos ahí, yo te quería preguntar si tú tenías esa misma impresión. Era como la primera pregunta que te quería hacer. Si tú tenías esa misma impresión de que hay como una dificultad en la sociedad o en la cultura, como le queramos llamar, de construir relaciones humanas sólidas, fuertes, que hay mucho miedo a construir vínculos de mucha confianza. ¿Tú tendrías la impresión de que eso es real? ¿O en tu experiencia no? En tu experiencia es fácil, hay mucha gente, la gente se le da fácil hacer amistades verdaderas. ¿Qué impresión te causa a ti eso? Bueno, yo pienso que quizás las relaciones de confianza se pueden, lo que he observado es que se dan, pero hay dificultad en cómo profundizar más allá en esa relación de confianza, como en realmente en momentos en la vida que son difíciles de navegar, pues quizás hay una dificultad de poder contar con esa otra persona o tener la confianza suficiente para poder decir, pues mira, esta persona me puede acompañar en este momento. Creo que eso es lo que en general hay, lo resumiría que hay una dificultad en profundizar sobre eso y todo lo que eso implica, que eso implica abrirse, vulnerabilizarse ante un otro, y creo que ahí está la dificultad. Qué interesante eso que comentas, porque también es verdad, mientras lo decías, que, que también la personalidad latina tiene mucha facilidad de hacer conexiones. O sea que en realidad Uh-huh. me hace pensar por lo que dices que la dificultad de conectar, pues quizá no es tanto de conectar, quizá en otras culturas pues habrían más dificultades de conectar. Pero tú traes un punto importante, que no solo la conexión es necesaria, sino que para que esas conexiones nos puedan ayudar a superar las dificultades tiene que haber una mayor profundidad en la conexión. O sea, Sí. que no basta decir, bueno, nos las pasamos bien juntos o estudiamos juntos o trabajamos juntos o compartimos un hobby juntos, sino que hay que ir como cruzar barreras que van más allá de esa parte superficial para Uh-huh. construir una relación más sólida, ¿no? Sí. Uf, eso. Y que, a ver, acabas de decir que eso exige todo lo que exige la confianza, la vulnerabilidad, abrirse.
¿tú crees que esa dificultad de profundizar está más en la línea de que yo no, de que es muy difícil confiar en los demás o de que yo no me atrevo a abrirme a los demás? No sé si la pregunta es lo mismo, pero ¿me entiendes la diferencia que estoy Sí, haciendo? Sí. sí. Entiendo que quizás tiene que ver más con lo de uno, con lo propio, con esa dificultad de uno mismo de poder apalabrar eso que nos está angustiando de cierta forma o algo, una situación difícil. Conlleva mucho energía, esfuerzo y conlleva a uno mismo enfrentarse a lo propio, a esa misma dificultad de poder decirle a otra persona realmente lo que nos está pasando. O quizás no sabemos qué es lo que nos está Claro, quizás ni pasando. siquiera nosotros mismos somos los primeros que no sabemos muy bien qué es lo que pasa, claro. Y entonces no puedes ni contárselo a otro porque ni tú mismo sabes. Pero eso tiene una cosa potente, que es que de alguna manera está en nuestras manos. O sea, porque cuando tú dices, si piensas que el problema está fuera de ti, o sea, si el problema Ujú. sería como que, mira, no se puede confiar en las personas, pues ya te has perdido, porque no... Pero si dices, no, mira, es que si te trabajas tú, encontrarás que se puede confiar en las personas. Leí un ejercicio una vez, porque ahora usaste la palabra palabrar, que me gustó mucho, porque una vez pensé escuché de un ejercicio eh, que no sé si has visto cosas similares o si a eso te referías, que te llevaba cuando tenías una sensación incómoda o te estaba pasando algo que no sabías muy bien qué era lo que era, Ujú. que sacaras un papel y pusieras por escrito cómo te sentías. Y el solo hecho de ponerlo por escrito, o sea, el solo hecho de apalabrarlo, de ponerle palabras a los sentimientos, ya te haría sentir mejor. Yo por lo menos en mi Ujú. caso concreto he hecho ese ejercicio y funciona, ¿no? Yo Sí, también, sí. sí. O sea, es real eso. Sí, es un método de como casi como que exteriorizarlo o poder llevarlo al nivel de pensamiento y poder ponerlo en el papel. Y es poderoso también. Pero ¿qué hace uno con eso también? Es lo importante. Claro. Que, que, que también cuando digo que lo he hecho, como que me doy cuenta que es un primer paso. O sea, como que lo saco de dentro, pero el papel no me da respuestas. O sea, en realidad me hace sentir mejor de alguna manera, pero todo sigue igual. O sea, como que tengo que seguir. Por eso hablamos en el programa pasado de la necesidad de conseguir a alguien con quien hablar, ¿no? Ujú. Y ahí te pregunto entonces por entrando un poco en esa gran frase que yo he ido descubriendo, que es el vínculo de apego. ¿Nos puedes contar un poco exactamente qué es eso y por qué es importante? Bueno, en relación con ese otro, esa relación del vínculo, ese vínculo afectivo que se tiene con un otro, permite la forma en que uno puede entenderse a sí mismo, entender su entorno, lo que está pasando a su alrededor y entender su relación con los demás. Porque es como un efecto de espejo, de rebote, de que quizás tú le cuentas a esa otra persona algo que puede estar sucediendo en tu vida o algo que te está angustiando y esa persona te devuelve lo que tú estás diciendo de otra forma y tú te estás escuchando ahí. Ujú. Quizás, ¿verdad? Esa es la importancia en un grosso modo, de ese vínculo afectivo. Pero ese vínculo especial, o sea, el vínculo de apego es, o ese vínculo afectivo importante que te ayuda a conocerte mejor, ¿es cualquier vínculo con cualquier persona o tú puedes establecer ese nivel de vínculos con muchas personas o hay como que personas especiales que uno como que desarrolla más una relación? No sé si me entienden la pregunta, si me explico la pregunta. Sí. Esencialmente es con las personas a quien tú recurres en momentos de mayor angustia o mayor estrés o momentos difíciles en la Ya. vida, a las personas a que uno recurre. O
¿verdad? Debería uno recurrir, de poder acompañar a esa persona que te acompaña en esos momentos y que quizás te dé un sostén en esos momentos difíciles. Ajá. Y ahí volvemos a lo que inicialmente estábamos conversando, que no toda relación es de esa índole. Hay otras relaciones que son, la palabra que utilizaste, pueden ser más superficiales, Ajá. más social, más cordial, pero hay otras que son un poco más profundas, Sí, a los cuales les cuentas, a esas personas que les cuentas lo que te está pasando. No a todo el mundo uno le cuenta lo que le pasa. totalmente. Y Perdón, te interrumpí. Sigue, sí, termina. no, que lo que iba a mencionar es que se desarrolla, esa relación se va desarrollando Ah, a de lo largo verdad. de la vida. Vamos a llegar ahí porque a veces, bueno, no me voy a adelantar para no enredarnos, porque si Okay. no, pero quería, porque, a ver, varias cosas. Primero, qué fuerte que las relaciones emocionales y sociales que más, porque tú nos contabas, mira, esas relaciones importantes son las que nos hacen entendernos a nosotros mismos. Importante esto que me impresionó, es decir, yo me entiendo a mí mismo a partir de mi relación con los demás. Eso es muy fuerte decirlo. O sea, ¿me pudieras hablar un poquito más de eso? Porque de verdad que me impresionó. O sea, y lo entendí un poquito mejor cuando decías, bueno, cuando tú cuentas algo y la persona te dice algo, tú te estás escuchando a ti mismo, pero desde otros ojos, ¿no? Y entonces Ujú. yo dije, bueno, eso me ha pasado varias veces, que tú cuentas una dificultad o tal, y cuando la otra persona la reinterpreta, por decirlo de una manera, desde su punto de vista, tú la ves mejor o la ves distinto. Y en ese sentido me he enriquecido mi autoconocimiento a base de lo que me dicen los demás. Pero pudieras abundar un poco más en esa idea. Sí, quizás el mejor modo sería a través de, por ejemplo, o sea, un ejemplo propiamente, Sí. que puede ser en una relación de pareja. Por ejemplo, uno puede estar contándole a su pareja algo que le está sucediendo, una queja de algo en su vida, algo angustiante, algo que le está causando mucho, quizás, sufrimiento. Y entonces quizás ahí la pareja le diga, pero es que quizás tú eres así, o quizás esto, o quizás es porque hiciste esto, o quizás es porque estás pensando de esta forma, o porque lo ves desde Ah, este punto, o porque quizás no te haces la pregunta de que, ¿y qué pasa con esto otro? Y ahí pues uno, y volvemos a lo que estábamos inicialmente conversando, que requiere de uno también reconocerse en esa conversación, en esa relación, en ese vínculo, decir, pues, fíjate, pues quizás él tiene razón o ella tiene razón o hay algo ahí que esa persona te puede devolver sobre lo que es propio y uno también poder escuchar y escucharse claro, ahí. porque si te trancas, pues te pueden decir cosas impresionantes y no las vas a querer filtrar. Esto es muy poderoso, de verdad que me hace pensar y creo que es un buen ejercicio para todos aprender a aprender de los demás. O sea, parece un trabalengua, Ujú, ujú. pero a veces podemos como confiar demasiado en nosotros mismos, en nuestros propios juicios de las cosas, quizá porque las vivimos o las sufrimos de un modo más directo. Obviamente nadie sufre por mí las cosas, las sufro yo, ¿no? Exacto. Y los demás pueden, mis amigos, mi familia, pues las sufrirán igual, pero las sufren, o sea, las sufren también, pero sufren distintos. Mi sufrimiento es el mío. Pero si yo pienso que porque es mío nadie me puede decir nada, me quedo totalmente solo. Y realmente si aprendo a escuchar y aprendo a reconocer que de lo que me dicen los demás yo me entiendo mejor a mí mismo, eso es muy poderoso. ¿Eh? Eso es muy, muy poderoso. Y se suma a la idea que era lo otro que me impresionó de lo que contabas, que este vínculo especial del que estamos hablando, que ayuda a conocerse mejor, se da especialmente en los momentos difíciles. Eso da también que pensar, porque todos quisiéramos, bueno, entiendo yo, que todos quisiéramos que hubieran la menor cantidad de momentos difíciles posibles en la vida, y yo creo que eso es razonable y nadie quiere complicarse la vida, pero quizás si no existieran esos momentos difíciles o si no los aprovechamos bien, pues también nos quedaríamos sin algunas cosas importantes en la vida. O sea que necesitamos de esos momentos difíciles y necesitamos saber aprovecharlos bien Ujú. para muchas cosas, pero entre ellas estoy descubriendo hoy, para fortalecer
esa relación con las personas importantes que son mis puntos de apoyo o mi sostén para las dificultades. ¿Estoy haciendo la interpretación correcta? Sí. O sea, es una lectura razonable lo que estoy diciendo. Sí, ciertamente. Eso motiva, pienso yo, para lo que decíamos al principio, de querer exponerse a mostrarse vulnerable, ¿no? O sea, decir, oye, no es solo una cuestión de que salgas de este problema concreto. Es que lo estoy pensando ahora, mientras converso contigo me hiciste pensar en todas estas cosas, ¿no? No, o sea, el momento difícil no solo hay que hablarlo porque hay que resolverlo, que sería como una visión súper práctica de la vida. O sea, tengo un problema, vamos a resolverlo, ¿no? Exacto. Sino que es importante porque a través de eso yo me conozco mejor a mí mismo y construyo y fortalezco mi relación con las personas que van a estar ahí cuando haya otros momentos difíciles, ¿no? Exacto. Y también, además de fortalecer esa relación, permite, y entenderse uno mismo, permite también transformarse uno mismo y transformar también esa relación. O sea, que quizás en otro momento difícil, parecido, similar, o que volvamos a caer sobre la misma piedra, o de la misma, como dice el refrán, cogeo de la misma pata, quizás en otros momentos poder uno mismo hacerse la pregunta y decir, pero vamos a hacer algo distinto, ¿qué puedo hacer distinto aquí? Y a través de esa relación que a su vez se fortalece, permite la transformación de uno mismo, eventualmente. Es un proceso. Sí. Pero Sí, es un proceso que también en algún episodio lo hemos hablado, de la importancia de la paciencia en estos procesos, ¿no? sí. Pero, wow, yo no diría, porque obviamente no hay que decirlo, ¿no? Pero lo que iba a decir es, no hay que decir que quiero tener dificultades, porque nadie quiere tener dificultades. Pero yo sí pienso que un rasgo de nuestra cultura, no digo la cultura de Puerto Rico, sino del mundo actual, como este deseo muy intenso, como casi como si fuera lo más importante en la vida, de tener una vida fácil, de tener una vida cómoda, de no tener problemas, casi que nos aleja de todo nuestro potencial. Eso es demasiado impresionante decirlo. O sea, querer tener una vida demasiado cómoda quizá hace que tú no le saques todo lo que le puedes sacar a la vida. O sea, que de todo lo que estás diciendo me llevo esta idea, o sea, que creo que es bastante contracorriente, por decirlo de alguna manera. O sea, afronta las dificultades, porque de ahí te conoces mejor a ti mismo, fortaleces las relaciones con las personas que van a ser importantes, y te transformas, decías ahora, ¿no? Y te planteas cómo puedes hacer las cosas de un modo diferente y, puedes cambiar. Wow. O sea, no, en verdad no le deseo a nadie situaciones difíciles, pero sí le deseo a todo el mundo que tenga la ilusión de afrontarlas con esta actitud que nos estás contando. Y una pregunta, Corina, ¿cómo se consigue, o sea, esas personas que están ahí en ese momento difícil, se escogen, aparecen, están, o sea, esas personas con las que yo quiero construir ese vínculo especial que me permite superar las dificultades y compartir mi vulnerabilidad, ¿de dónde salen esas personas? Bueno, buena pregunta, porque pues sí debe ser esa persona que sea receptivo, que sea sensible, que sea capaz de escuchar primeramente, y de comprometerse a acompañar a la otra persona en esa relación para poder propiamente acompañar y sostener y poder, ¿verdad?, estar allí disponible, presente y que sea sensible. Ese es como el término más importante, el fundamental, que haya sensibilidad ahí, que no sea desde un lugar de rechazo, que no sea un lugar de pasar juicio, que no sea desde un lugar de negar esa tensión, esa relación. Porque pues precisamente ahí suben las defensas y no hay posibilidad de un vínculo. Sí. Y cómo, a ver, cómo eso, cuando quisiera, que me vienen muchas ideas a la cabeza, entonces mientras me vas contando está tan interesante que digo, ok, pero hay que ordenarlas porque si no, ni me entiendo yo, ni me entiendes tú, ni me entienden los que nos están escuchando. Pero, a ver, la primera cosa que te digo, cuando dices sensibilidad, ¿qué quiere decir eso? Y te voy a decir por qué te lo pregunto, ¿no? Porque
yo me topo a veces que también en mi práctica de coaching, a veces toca decirle cosas difíciles a las personas, ¿no? O sea, que tú te das cuenta que hay una persona no quiere aceptar un problema o tiene que tomar unas medidas que no ve claro, o sencillamente porque te das cuenta que ya sea por el rencor o por una adicción o por X razón, no está viendo bien la realidad, ¿no? O sea, tú te das cuenta como que aquí no está viendo bien la realidad. Y alguna vez me ha pasado que querer entrar en ese momento difícil, o sea, o querer afrontar ese momento difícil, se interpreta como falta de sensibilidad. O sea, es como decir, tú no me estás comprendiendo porque me estás llevando a hacer una cosa que a mí me costaría mucho hacer, ¿no? Pero a la misma vez no creo que eso es lo que tú estás queriendo decir con sensibilidad, porque si sensibilidad es como decirle que sí a todo de la persona que te está diciendo, pues tampoco lo estoy ayudando. O sea, Exacto. ¿qué quieres decir cuando dices que sea una persona sensible? También, o sea, para los que queremos ayudar a los demás, pero también cuando necesitamos ser ayudados, interpretar bien la sensibilidad, porque también se habla mucho, entiendo, cuando me decía sensibilidad me venía a la cabeza la palabra empatía, que también se usa mucho ahora, ¿no? Es una persona empática. Pero creo que a veces se abusa de esa palabra en el sentido de que podemos pensar que ser empático es como decir ok a todo y a veces no. Si yo pienso que eso no te ayuda, no te voy a obligar, pero no te voy a decir ok. Y no es que no sea empático, yo entiendo tu situación, pero pienso que se debería mover en otra dirección. ¿Qué piensas de estas ideas? O no sé, o estoy interpretando mal la realidad, o piensas que hay algo de eso. Sí, sí, definitivamente hay algo de eso. Y precisamente en las relaciones, por eso es que hay mucha confrontación, mucha pelea, si lo queremos decir de ese modo. Es porque quizás uno ve algo, uno ve algo sobre esa otra persona y quiere comunicarlo, y quizás la forma en que lo comunica no sea la más apropiada o no sea la más sensible, o a través de esa comunicación se hieren los sentimientos aún más. Pero es poder también la otra persona reconocer que tiene que ver eso de lo que me está diciendo conmigo, que yo agarro de eso, y que quizás es también lo defensivo del otro. Y es un poco, ¿verdad?, complejo entrar en esas aguas, pero la sensibilidad en parte, ¿verdad?, lo que requiere es poder identificar esa necesidad que tiene esa otra persona, ¿verdad? Esta persona viene a contarme a mí algo de lo que le está sucediendo, algo muy, muy fuerte en su vida, poder identificar que viene a donde mí, y de otro modo también la sensibilidad en responder, no necesariamente respondiendo desde el lugar de cómo yo lo haría, sino cómo yo pienso que quizás te apoyaría o te acompañaría en este proceso. Es un poco pensar, y ahí viene lo empático, pensar en el otro desde cómo, ¿verdad?, desde tu postura, pero Ujú. pensando en el otro, no necesariamente desde tu lugar, sino que poder ser sensible de que esa necesidad no es necesariamente mía, pero yo estoy dispuesto aquí a acompañarte y a darte ese sostén. Y muchas veces eso requiere tener que verse uno en ese reflejo, en ese espejo, y no le gusta lo que ve o no le gusta lo que escucha, pero también estar contigo como básicamente como llevarte de la mano en ayudarte, en que puedas dar cuenta tú mismo de lo que es propio tuyo. Uf, cuánto, cuánto arte se necesita para lo que tú acabas de contar. O sea, cuánto arte en el sentido de cuánto aprendizaje tenemos, porque mm, creo que es algo que tenemos que aprender a hacer todos, ¿no? O sea, ese ejercicio de diálogo, de ponerme en los pies del otro, mm, de aconsejar, ayudar, acompañar desde el otro, o sea, desde la realidad del otro, y al Ujú. mismo tiempo, cada uno, empezando por mí, mm, estar dispuestos a que nos digan cosas que no nos gustan, estar abiertos a que bueno, a que esa persona de confianza no necesariamente tiene algo contra nosotros porque nos esté diciendo algo que no nos gusta. O sea, creo que es todo un arte, una maestría que hay que ejercitar, pero me parece valiosísimo que haya salido y que nos los planteemos como una responsabilidad de todos como personas, porque no pienso que estos son talentos que tienen solo los terapistas de la salud mental,
los psicólogos, porque una madre de familia tiene que tener estas destrezas, un padre de familia tiene que tener, los hermanos entre sí, los amigos entre sí, o sea, construir una humanidad más solidaria y más más preocupados unos por otros y unas por otras, exige estos talentos, o sea, exige tener esta capacidad de escucharnos sin juzgarnos, pero a la misma vez sabiendo decir lo que pensamos que se tiene que decir y sabiendo escuchar uno. Uh-huh. Y, volviendo a una idea que hicimos antes, no en el momento fácil, sino en el momento difícil, porque si ya es difícil hacerlo cuando todo el mundo está bien, en un jangueo, con algo de tomar, y ya es difícil la comunicación a veces para no herir y tal, hacerlo en el momento difícil, wow, la verdad es que a veces ser buenas personas es bien difícil. Sí. La verdad es que a veces ser buenas personas es bien difícil. Sí. Bueno, pero Corina, esto está tan bueno que yo no quiero dejar la oportunidad de avisarle a los que nos escuchan que seguiremos la semana que viene con Corina aquí en el estudio acompañándonos y seguiremos hablando de estos temas tan importantes de cómo construir esos vínculos valiosos, enriquecedores que nos sirvan de apoyo y de roca fuerte en los momentos de dificultad. Antes de despedirnos, Corina, ¿quieres decirle algo a los que nos han escuchado hoy? Además de que vuelvo a darte las gracias por haber estado aquí. No, gracias a ti por la oportunidad y la invitación y que ciertamente el tema de las relaciones y los vínculos es complejo, pero es como un baile y es aprender a bailar y aceptar que otro le enseña a uno a bailar y seguir bailando por ahí para abajo en la vida. Me gustó esa, me gustó eso porque el baile tiene mucho de aprender y de acompañar y de ceder y de ir al ritmo del otro y es una muy buena analogía. Bueno, amigos, gracias por escucharnos como siempre, les agradezco un montón que nos hayan dedicado su tiempo. Gracias también a Juan Pablo que nos acompaña hoy detrás de las cámaras, a Neftalí Arroyo que es la dirección técnica de la estación. Nos encontramos de nuevo el próximo miércoles a las 4 de la tarde por aquí, por Radio Universidad. No olvides que puedes conseguir más información y contactarnos en Instagram en @huellas_deja o por internet en huellasdeja.com. Nos vemos en la próxima y que vivas al máximo.